Bien, bienvenidas. Hola Carla, Mayra, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos también a los alumnos que ven la clase grabada. Ese video que siempre comparto al principio, hola Janet también, que se acaba de conectar, bienvenida. Ese pequeño video que pudieron ver al principio es parte de la COP 2025, ¿sí? Algo que ustedes también van a hacer o en casa o los invitamos, como había dicho nuestro director, en la clase de bienvenida para el año que viene, para septiembre, para que puedan ir a hacer también las prácticas allí. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, ¿sí? El rol del auxiliar de enfermería y del paramédico, ¿sí? Como dice ahí, profesionales que son esenciales para lo que es la cadena de atención de salud, ¿sí? Son auxiliares enfocados en cuidados básicos, intrahospitalario, y el paramédico está especializado en lo que es la atención prehospitalaria de urgencia, pero que ambos roles obviamente que requieren de habilidades tanto técnicas, éticas y demás. Entonces vamos a comenzar con lo que es el rol del auxiliar de enfermería. Primero que nada, ¿sí? Yo creo que la gran mayoría de ustedes sabe lo que es un enfermero, ¿sí? En este caso el auxiliar de enfermería es un miembro que es fundamental dentro de lo que es el equipo de salud, ¿sí? Que colabora directamente con el enfermero o con la enfermera, este profesional, y también colabora con otros integrantes, obviamente, de todo lo que es el equipo médico, ¿sí? En realidad, su tarea principal, ¿cuál es? ¿Alguien sabe cuál es la tarea principal o no? ¿Tiene alguna idea? Porque en realidad es cuidar o brindar, mejor dicho, cuidados básicos al paciente, ¿sí? Tanto en lo que es la atención directa como en la asistencia a las actividades diarias y también el mantenimiento de un ambiente saludable, de un ambiente seguro, ¿sí? Entonces, eh, a ver, ¿qué significa esto que su función principal va a ser la función asistencial? Eso significa que su rol central es ayudar a ese enfermero o enfermera profesional en todas las tareas realizadas con lo que es el cuidado integral de ese paciente, tanto en lo físico, en lo emocional y en el confort diario, en realidad, ¿sí? El profesional en sí es el que más pasa tiempo junto al paciente, ¿sí? Por eso su rol también es fundamental para garantizar una atención humanizada, segura y continua. ¿Y qué significa esto de que es una función asistencial? Significa que el auxiliar ayuda directamente al paciente. ¿En qué? En brindar cuidados básicos esenciales, más que nada para mejorar su bienestar y para contribuir en su recuperación. También es el que acompaña al enfermero profesional, ¿no? ¿Sí? Porque el auxiliar no toma decisiones clínicas complejas. ¿Pero qué hace? Ejecuta acciones indicadas por el enfermero. Entonces observa al paciente y comunica también cualquier cambio, obviamente. Y también tenemos el cuidado tanto de lo físico como lo emocional, porque un paciente no es solo un cuerpo enfermo, vamos a decirlo así. Necesita ese paciente también sentirse acompañado, escuchado y tratado con dignidad. ¿Bien? Entonces, áreas claves en realidad del rol asistencial de ustedes es el cuidado físico de ese paciente. A ver qué dice Mayra, dice, sí, para que estén cómodos, el tiempo que tenga que estar internados necesita de nosotros para su mejor atención. Obviamente, para su mejoría, exactamente, así es. En lo que es el cuidado físico del paciente, incluye todas las actividades, digamos, necesarias para mantener la comodidad y para mantener la higiene, ¿sí? Por eso también tenemos la higiene diaria, que sería el baño en cama, el cambio de ropa, la higiene bucal, el cuidado de la piel,
por ejemplo, a ver, un adulto mayor, ¿sí? Paciente adulto mayor, ¿bien? Que está encamado, que no puede higienizarse solo. ¿Qué hace el auxiliar? Realiza baño en cama, revisa zonas de presión, aplica cremas hidratantes, por ejemplo, para prevenir escaras, ¿sí? También la movilización y el cambio, los cambios posturales, por ejemplo, porque es fundamental eso para prevenir úlceras de presión, contracturas, dolores, problemas respiratorios. Entonces, ¿qué hace el auxiliar en este caso? Ayuda, por ejemplo, a girar al paciente cada 2 horas, a sentarlo en el borde de la cama, a pasearlo o pasarlo a la silla de rueda, acompañarlo al baño, ¿sí? Por ejemplo, un paciente postquirúrgico, ¿sí? Que debe evitar hacer esfuerzo. ¿Qué hace el auxiliar? Lo va a ayudar a incorporarse con técnicas obviamente seguras para no lastimar a ese paciente ni lastimarse a uno mismo, ¿sí? También en lo que es la alimentación, ayudar a preparar las bandejas, a asistir en la alimentación, a controlar la ingesta, ¿sí? Ejemplo, un paciente que sufrió un ACV, que tiene dificultad muchas veces para coordinar la deglución, ¿sí? Nosotros lo vamos a alimentar lentamente, sentado a 90 grados y observando todo lo que son los signos de ahogo, por ejemplo, ¿sí? Y después tenemos controles básicos de signos vitales, ¿sí? El enfermero en realidad es quien los evalúa, pero el auxiliar puede medir la temperatura, puede registrar el pulso, puede tomar la presión, puede controlar la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y los cuidados, como dijimos antes, cuidados emocionales y de contención, porque ustedes van a cumplir un rol humano, ustedes cumplen un rol cercano con el paciente. Entonces tenemos que aprender a escuchar activamente, a brindar compañía, a hablar con tono tranquilo, a acompañar a la familia, a respetar la dignidad y la privacidad, ¿sí? Y también observación y comunicación. La observación del auxiliar es clave, porque es el que más tiempo pasa con el paciente, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué van a vigilar? Por ejemplo, el color o los cambios en la coloración, la palidez, la cianosis, los cambios en el ánimo, los cambios en la hidratación, en la alimentación, ¿sí? Si el paciente tiene dificultad para respirar, si tiene dolor, si hay cambios en lo que es su movilidad, ¿sí? Bien, por ejemplo, a ver, si ustedes están observando un paciente diabético, ¿sí? Y ese paciente diabético está somnoliento, está sudoroso, que después también lo vamos a ver, obviamente, ustedes pueden sospechar que ese paciente está teniendo una hipoglucemia. Entonces hay que avisar directamente al enfermero para poder actuar, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante este rol asistencial? Porque en realidad garantiza la continuidad de ese cuidado, ¿sí? También la calidad humana del servicio, la detección temprana de problemas y el trabajo organizado en equipo, ¿sí? Porque realmente el enfermero profesional depende del apoyo del auxiliar, ¿sí? Bien. Entonces, en resumen, la función principal del auxiliar de enfermería es brindar cuidados asistenciales básicos, físicos y emocionales, ayudando al enfermero o enfermera profesional y acompañando al paciente en todas sus necesidades cotidianas. Así garantizamos su seguridad, su bienestar y su contención, más que nada. ¿Sí? Ahora, tenemos algunas tareas generales, vamos a decir, del auxiliar de enfermería, que algo también lo dije recién, ¿sí? Que las tareas generales del auxiliar representan en realidad todas las acciones directas que realizan sobre el paciente para garantizar su higiene, su confort, su seguridad y su bienestar, ¿sí? Esas tareas en realidad pueden variar según el lugar de trabajo,
ya sea en un hospital, ya sea en un centro de salud, ya sea en un geriátrico, ya sea en el domicilio del paciente, ¿sí? Pero las principales siempre son las mismas: cuidar, observar, asistir y comunicar, ¿sí? Entonces, tenemos la atención directa del paciente, ¿sí? Este conjunto de actividades que la auxiliar realiza junto al paciente, ¿sí? Tocándolo, acompañándolo y asistiéndolo en sus necesidades básicas. La primera, la ayuda en la higiene y el confort, ¿sí? La higiene es una necesidad básica. La higiene es una necesidad fundamental para la salud de ese paciente. Entonces, ¿qué se incluye ahí? Por ejemplo, baño completo o parcial en cama, ¿sí? Que se realiza cuando el paciente no se puede levantar. Entonces, se limpia el cuerpo, se seca cuidadosamente, se cambia la ropa interior, la ropa exterior, se hace cuidado de las zonas de presión, ¿sí? Por ejemplo, les puede pasar cuando, a ver, un paciente tiene una fractura de cadera, ¿sí? No puede ir al baño, no puede moverse. Bien, a ver qué dice Mayra. Creo que sería una de las más importantes, no solo para su salud, sino también por dignidad del paciente. Exactamente. Nos ha pasado a muchos, quizás, a lo mejor que tuvimos una persona internada, yo lo recuerdo muy bien con mi abuela. eh, Mi abuela murió de 98 años, ¿sí? El último tiempo estuvo internada porque realmente no quería comer, no se hidrataba. eh, Ella decía que su vida ya estaba, vamos a decirlo de esa manera. Y un día que fui yo a quedarme con ella, llamé a la enfermera horas para que la cambiara. Eh, la enfermera demoró muchísimo tiempo, no voy a decir cuántas horas, lo cual obviamente que cuando llegó ya estaba cambiada porque lo había hecho yo, y eso no debería ocurrir, ¿sí? En esas cosas tienen que estar ustedes muy atentos, como dijo la compañera, más que nada por la dignidad de esa persona, ¿sí? También tienen que hacer cuidado de la piel, ¿sí? Controlar la resequedad, el enrojecimiento, las heridas, las escaras. Entonces se aplican cremas hidratantes, se mantiene la piel seca, la piel limpia, ¿sí? También van a asistir en lo que es peinado, higiene bucal, arreglo personal, porque la apariencia y la higiene personal, implica en nuestro estado emocional, y más en el del paciente, ¿sí? Imagínense un paciente internado varios días, está deprimido. Entonces el auxiliar, ¿qué hace? Le ayuda a peinarse, le ayuda a asearse, y eso mejora el ánimo, ¿sí? También, como dijimos antes, en la asistencia en la alimentación, porque muchos no pueden comer solos, por debilidad, porque tuvieron una cirugía reciente, por discapacidades, por trastornos motores, por trastornos neurológicos. Entonces, ustedes, ¿qué van a hacer? Preparar bandejas, ¿sí? Que ahí van a tener que, obviamente, verificar la dieta indicada, si es dieta líquida, blanda, dietética, etcétera. Tienen que acomodar, obviamente, los utensilios, cortar los alimentos si es necesario, ayudarle a comer, ¿sí? Sentar al paciente, como le dije antes, correctamente, darle bocados pequeños, controlar el riesgo de aspiración. También en la movilización y traslado, ¿sí? Porque la inmovilidad prolongada muchas veces provoca ¿qué? Escaras, ¿sí? Contracturas, riesgo de trombosis, infecciones respiratorias. Entonces, una tarea también muy fundamental del auxiliar, esto de ayudar a mover al paciente, ¿sí? Como les dije antes, cambiarlos de posición cada 2 horas, ¿sí? De supino a lateral, que ya van a aprender lo que es, de lateral derecho a izquierdo, semifolen, ¿sí? Que con la cabecera levantada, que también lo vamos a ir aprendiendo a medida que avancemos, ¿sí? Van a ayudar para levantarse o para caminar, por ejemplo, con la sujeción de cintura, con el uso de andadores, con el uso de bastones y la prevención de caídas, cuidado. Y lo que es el traslado, ¿sí? De la cama a la silla de ruedas, de la cama al baño, ¿sí?
a una silla, a un sillón para evitar el tema del ay, se me fue la palabra, escamamiento, ahí está, ¿sí? También van a tener que vigilar el estado general de ese paciente, ¿sí? Porque el auxiliar está todo el tiempo cerca del paciente. Entonces detecta por ahí mucho más rápido esos cambios que por ahí nadie los ve, ¿sí? Los cambios en la piel, la palidez, el sudor frío, la cianosis, que es el color azulado en labios o en uñas, por ejemplo, erupciones, enrojecimiento, también todo lo que tiene que ver con cambios neurológicos, ¿sí? Desorientación, somnolencia, agitación, ni hablemos del lenguaje incoherente, que eso también llama mucho la atención, como los cambios respiratorios, el paciente tiene dificultad para respirar, si tiene tos persistente, si hace algún ruido extraño cuando respira, ¿sí? O si notamos que su frecuencia respiratoria aumentó. Hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces, signos por ahí que ustedes deben alertar, ¿no? Cualquier cambio debe ser informado inmediatamente, ¿no? Bien, si tenemos un paciente con respiración rápida y ruidosa, puede que esté en una posible crisis respiratoria, hay que informarlo enseguida, ¿sí? Un paciente que dice que le late fuerte la cabeza y está mareado, posible hipertensión, ¿sí? Bien, o como le dije antes, paciente diabético, ¿sí? Que dice que está confundido y sudoroso, ¿no? Posible hipoglucemia. Entonces, todos los casos, la tarea del auxiliar es observar, comunicar y no medicar sin orden, ¿no? ¿Sí? Y una de las funciones importantísimas es avisar inmediatamente esos signos raros y peligrosos, ¿sí? Nunca se debe pensar, esto seguramente le va a pasar, o después le aviso al enfermero, ¿sí? O tal vez no es nada, ¿sí? Ustedes acuérdense que ustedes son los ojos y los oídos del enfermero. ¿Bien? Seguimos. También el mantenimiento del entorno, ¿sí? Lo que es mantener limpia y ordenada la habitación, la sala de ese paciente, asegurar la higiene del material y el equipo que se usa, ¿sí? Lavar, desinfectar chatas, las cunas, los termómetros, etcétera. Reponer también insumos de uso cotidiano, las gasas, los guantes, las sábanas limpias, ¿sí? Después, todo lo que tiene que ver con este mantenimiento, vamos a decir, del entorno, ¿qué implica? Retirar sábanas, retirar basuras, ¿sí? Retirar todo lo que es material sucio, ordenar la mesa de luz, por ejemplo, ¿sí? Acomodar ahí las pertenencias del paciente, eliminar restos de comida, ventilar la habitación en lo posible, mantener los pisos limpios o libres de líquido o de elementos que puedan provocar por ahí caídas, ¿sí? Eh, a ver, ¿por qué todo esto es tan importante? Como es también importante el lavar y desinfectar las chatas, los termómetros, las riñoneras, las bandejas, las botellas de orina, ¿sí? O cualquier otra cosa. Esos elementos, ¿sí? Que entran en contacto muchas veces con orinas, con heces, con vómitos, con secreciones, si no se limpian, ¿qué transmiten? Bacterias, virus, hongos, parásitos, ¿sí? Y en esto de reponer también los insumos de uso cotidiano, ¿sí? Los guantes estériles, los guantes comunes, las sábanas limpias, las toallas, los barbijos, los recipientes de residuos patológicos, las batas de aislamiento o los alcoholes, las soluciones, porque así se puede trabajar correctamente, si no, no se puede trabajar correctamente.
¿sí? Porque el paciente queda expuesto a infecciones, ¿sí? A demoras en los procedimientos, a la manipulación enseguida, ¿sí? Eh, ¿Qué más? A ver, una habitación, les voy a decir lo siguiente, una habitación ordenada, una habitación limpia, a nadie va, primero que nada, a ver, nadie va a una clínica, un sanatorio, un hospital o a un servicio de emergencia porque tiene ganas, ¿sí? A nadie le gusta estar internado. Entonces, una habitación limpia, ordenada, reduce ansiedad, mejora el ánimo, transmite sensación de seguridad y favorece la recuperación. ¿Sí? El paciente se siente respetado, cuidado y se siente digno, más que nada. ¿Sí? Bien, vamos. Eh, función, función de apoyo, dice, función de apoyo limitado. Pues ahí, bueno, función de apoyo. Como les dije antes, a ver, el auxiliar no es que realiza procedimientos complejos, ¿sí? Como administrar el tema de medicación endovenosa o hacer curaciones profundas, pero asiste al enfermero durante esa tarea, ¿sí? Y depende también mucho de, vamos a decir, la confianza que nos tenga el enfermero hacia nosotros, que también a veces bajo su supervisión van a poder administrar medicación o hacer curaciones profundas, por eso también lo van a aprender, ¿sí? Pero si hablamos en sí de el auxiliar en enfermería durante, por ejemplo, una curación, prepara el material, abre los paquetes estériles, alcanza los instrumentos, contiene al paciente para que no se mueva, etcétera, etcétera, que eso también es parte de su trabajo, ¿sí? Así es, asistimos al enfermero profesional, exactamente, ¿sí? Después tenemos todo lo que es función administrativa básica, ¿sí? Em, a ver, en realidad esto sería como la función de apoyo del auxiliar de enfermería, ¿sí? Em, Todo lo que es función administrativa básica es colaborar más que nada con la organización, como dice ahí, del servicio de enfermería, registrar datos simples en planilla, que ya lo vamos a ver, mantener actualizado el registro de esos pacientes y, por ejemplo, algo que el auxiliar no debe hacer es, por ejemplo, colocar sondas, ¿sí? Salvo alguna instrucción y supervisión, como les dije antes, administración de medicación endovenosa, realizar curaciones profundas o complejas, manipular bomba de infusión, por ejemplo, o realizar procedimientos invasivos o diagnosticar o indicar tratamientos, ¿sí? Lo que sí puede hacer es reunir, por ejemplo, reunir vendas, gasas, antisépticos, guantes estériles, preparar bandejas de curaciones, acomodar el entorno, ¿qué más? Encender lámparas, luces focales, ejemplo, ¿sí? Eso obvio que sí lo puede hacer, ¿sí? Pero de igual manera su función pues, y su apoyo es importantísimo, porque así uno trabaja más rápido, el enfermero trabaja con más seguridad, ¿sí? Todos esos procedimientos se hacen en menos tiempo, con menos riesgos, ¿sí? Se puede mantener la cadena de asepsia, ¿sí? Mejora también la experiencia para el paciente porque se siente más cómodo, contenido, con menos ansiedad, ¿sí? Porque en realidad todo el servicio de enfermería funciona como un equipo coordinado, ¿sí? Necesitamos trabajar en equipo, ¿sí? Por otro lado, tenemos aspectos humanos y aspectos éticos, en realidad, ¿sí? Porque la atención en salud no es solo técnica, ¿sí? También es profundamente humano. Entonces,
Ustedes van a trabajar con personas en todo momento, personas de vulnerabilidad, ¿no? De miedo, de dolor, de incertidumbre muchas veces, ¿sí? Por eso, además del conocimiento técnico, ustedes deben actuar en realidad con valores éticos, ¿sí? Con sensibilidad humana y profesionalismo al mismo tiempo. ¿Ven? Que son principios en realidad que guían la conducta del auxiliar en cada interacción que tenga con ese paciente, ¿sí? El respeto es la base de toda relación terapéutica, chicos. Eso nunca se lo olviden. El respeto. ¿Qué significa respetar al paciente? ¿Qué significa respeto? ¿Alguien sabe o no? Tratar a ese paciente con dignidad, independientemente de su edad, independientemente de su condición económica, religiosa, independientemente de su estado de salud. Hay que hablarle con amabilidad, incluso si ese paciente está confundido, está alterado. Siempre soliciten, por ejemplo, lo que es permiso antes de realizar cualquier acción. Respeten su privacidad física, la cobertura, las cortinas, las sábanas, ¿sí? No juzguen conductas, decisiones o estilo de vida, ¿sí? Al bañar, por ejemplo, a un paciente, el auxiliar cubre su cuerpo con una sábana para no dejarlo expuesto frente a otros pacientes o a los propios familiares, ¿sí? Y le van a ir explicando paso a paso con respeto antes de hacer, ¿sí? Deben tener discreción. La confidencialidad es importantísimo, proteger la información de ese paciente, ¿sí? Como lo hace el enfermero y como lo hace el médico. Entonces, no comenten su diagnóstico, sus resultados, sus situaciones personales. No hablen del paciente en el pasillo, en las redes sociales, en el transporte público, con mi marido cuando llego a mi casa, ¿sí? No permitan que terceros tampoco accedan a datos o a historias clínicas. Tienen que guardar el silencio profesional, ¿sí? Incluso fuera del horario laboral, ¿sí? Por ejemplo, un paciente les cuenta a ustedes que tiene VIH, ¿sí? Pero no quiere que su familia lo sepa. O sea, nosotros no debemos divulgarlo, ¿sí? Solo se lo tenemos que comunicar al enfermero o enfermera si es necesario para la atención, ¿sí? Bien, debemos actuar con empatía, ni hablemos, y todo lo que es el acompañamiento emocional, eso siempre, porque empatía es ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Comprender su sufrimiento, comprender su miedo, comprender su ansiedad y acompañarlo con humanidad, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a escuchar sin interrumpir, vamos a mirarlo a los ojos, vamos a preguntarle cómo se siente, vamos a hablarle en un tono tranquilo, como dijimos antes, vamos a acompañar a ese paciente a lo mejor en procedimientos que para él son dolorosos, ¿sí? Bien. Y con respecto a la responsabilidad profesional, a ver qué dice ahí, ser uno con el paciente, siempre ponernos en su lugar más allá de nuestro rol. Exactamente. Todos nosotros fuimos pacientes alguna vez. Todos, todos. No hay uno que se salve, ¿sí? Entonces, como siempre está el dicho, no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Y acá es exactamente lo mismo, ¿sí? Ustedes tienen que ser responsables, que significa cumplir con las obligaciones de su rol, ¿sí? Garantizando la seguridad de ese paciente. Cumplir horarios, eso es importantísimo, llevar horario, ¿sí? Porque permite la continuidad en los cuidados y evitar sobrecarga en el equipo. ¿Cuántos le ha pasado alguna vez, por ejemplo, que uno va de urgencia a la guardia, ¿no? ¿Sí? Eh,
Si uno va de urgencia a la guardia se supone que atiende urgencias. Es porque realmente uno lo necesita en ese momento y no tenemos tiempo de esperar a sacar un turno, ir al médico y demás. Te atiende el médico y te manda a colocar un inyectable, ¿sí? Uno va hasta la parte de enfermería y no nos atiende nadie. Y estamos 30 minutos, 40, una hora, y así pasa el tiempo. Y cuando viene el enfermero, la enfermera te dice, ay, estaba comiendo. No debería suceder. No debería suceder, pero lamentablemente pasa, ¿sí? Una colocación de un inyectable no lleva más de 5 minutos, ¿sí? Entonces, está bueno esto de cumplir horarios. Si nosotros llegamos tarde a nuestro horario, atrasamos todo el trabajo de los demás, ¿no? ¿Sí? Ustedes deben cumplir con las tareas asignadas, hacer lo que les corresponde, ¿sí? Cumplir con las reglas o las normas de bioseguridad, lavado de manos, uso correcto de los guantes, que lo vamos a aprender, el manejo seguro de los residuos patológicos, las desinfecciones de ese material, el uso adecuado de su uniforme con respeto, ¿sí? Yo no puedo venir con el uniforme desde mi casa, el uniforme se coloca dentro de la clínica, sanatorio u hospital donde ustedes trabajan, ¿sí? Ustedes deben informar cualquier cambio importante, ¿bien? Y tienen un trato humanizado, la humanización del cuidado que incluye paciencia con los adultos mayores, cuidado y delicadeza con los niños, escucha activa a personas con dolores emocionales y respeto hacia pacientes con discapacidad. Yo vivía en un pueblo muy chico y la enfermera viene 2 veces a la semana. Una vez se desmayó una nena y no quería ir a verla porque ya no era su horario. Fue frustrante, mira, no, una locura. Eh, sí, por eso digo que también hay que tener mucha vocación y realmente te tiene que gustar lo que haces, ¿sí? Y eso también habla mucho de la parte humana que cada uno de ustedes tenga, ¿sí? Si realmente ustedes no tienen paciencia, si ustedes no tienen vocación, no tienen empatía, este no es el lugar para ustedes. Así lo digo y lo digo desde un principio, desde ahora. Si ustedes no saben trabajar en equipo, si ustedes no saben seguir reglas e instrucciones, no es el lugar para ustedes, ¿sí? Hay otras cosas que pueden hacer más independientes. Yo siempre digo, con la salud no se jode, ¿sí? La salud es lo más importante que nosotros tenemos. Después viene todo lo demás, ¿sí? Bien, ustedes empiecen a preguntar, eh, ¿te gustaría que una enfermera o un auxiliar de enfermería que no tiene un trato humanizado, que no tiene ética ni nada, atienda a tu mamá si estuviese internada? No, no. Entonces, pongámonos a pensarlo desde ese lado, ¿sí? O a tu hija. Entonces, actúen con respeto, mantengan la confidencialidad, la empatía, la responsabilidad. La conducta ética garantiza la dignidad de ese paciente, ¿sí? Garantiza la confianza también con la familia, ¿no? De ese paciente. Y la seguridad de todo el equipo de salud. ¿Bien? También, perdón, eh, la relación con el equipo de salud, ¿sí? Toda esta colaboración, como dice ahí, interdisciplinaria, ¿sí? Porque ustedes no trabajan solos, van a formar parte de un equipo de salud interdisciplinario, donde cada profesional tiene funciones, tiene responsabilidades, tiene niveles de decisiones diferentes.
Entonces, para cada atención del paciente, para que esa atención sea segura, efectiva y humanizada, es fundamental que exista una buena comunicación, un respeto por las jerarquías, ¿sí? Y un trabajo coordinado, ¿sí? Entonces, trabajar en equipo, ¿qué significa? Que cada profesional aporta su rol específico, ¿sí? El auxiliar colabora con miembros del equipo, sí. Todos trabajamos con un mismo objetivo en común, el bienestar del paciente. Entonces se comparte entre ese equipo las observaciones, se comparte la información relevante, las tareas, se respetan las decisiones, las funciones de cada uno, ¿sí? Entonces, en salud, que quede claro, nadie trabaja solo, ¿sí? La responsabilidad del paciente es de todos. Bien, el auxiliar debe hablar y comunicarse claramente con los enfermeros, con los médicos, con los kinesiólogos, los nutricionistas, los psicólogos, los trabajadores sociales, los camilleros, los paramédicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, Dentro del equipo, ¿sí? Existen niveles de responsabilidad. Tenemos al médico, que es el que diagnostica y decide tratamientos. ¿Sí? Tenemos al enfermero profesional, que es el que planifica, organiza y supervisa los cuidados, y tenemos al auxiliar de enfermería, que ejecuta tareas básicas y asiste a ese enfermo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a implicar respetar jerarquías? Cumplir indicaciones del enfermero profesional, no realizar procedimientos que no correspondan al rol de ustedes, obviamente, consultar al enfermero si hay dudas, y no dar información médica que solo el enfermero o el médico puede darla, ¿sí? El auxiliar, por ejemplo, no modifica una dieta o un medicamento por decisión propia, ¿sí? El auxiliar no es tampoco un simple ayudante, es un participante activo de ese cuidado. ¿Y qué significa participar activamente? Observar, comunicar cambios, facilitar el trabajo del enfermero, acompañar emocionalmente al paciente, ayudar en el traslado, en el confort, en la higiene, preparar materiales, habitaciones, todo lo que vimos. ¿Sí? Bien. Lo que es el trabajo en realidad interdisciplinario es importante porque evita errores, ¿sí? Porque aumenta la calidad de los cuidados, porque optimiza tiempos, recursos, ¿sí? Reduce desgastes, estrés del personal, ¿sí? No es fácil trabajar dentro de una clínica, un sanatorio, un hospital. No es fácil, no es fácil trabajar en salud, ¿sí? Trabajar en equipo también permite una visión mucho más integral de la salud. Ni hablemos que mejora la calidad y la seguridad de ese paciente, ¿sí? Bien, entonces hay que comunicarse bien y respetar funciones, ¿sí? Por otro lado, algo también muy importante, la bioseguridad y la prevención eh, es eh, importantísimo. Todos sabemos las normas de bioseguridad, y si no las saben, se las deben imaginar, ¿sí? Lavado de manos antes y después del contacto con cada paciente, el uso de guantes, el uso de barbijos, el uso de uniformes limpios, ¿sí? La eliminación correcta de los residuos patológicos, la desinfección de materiales del entorno, ¿sí? Después, por ejemplo, a ver, después de retirar una chata, debemos lavarnos las manos, debemos desinfectar los utensilios antes de usarlo, por ejemplo, con otro paciente, ¿sí? Bien, en todo lo que es el área asistencial, la función del auxiliar es cuidar, higienizar y asistir al paciente en sus necesidades básicas. Después tenemos el área de apoyo, eh, que es, digamos, colaborar con enfermería y médicos en lo que son procedimientos simples,
En el área administrativa debemos registrar datos, preparar materiales, mantener el orden, y también tenemos un área más, ¿sí? Que es la parte educativa, la parte social. Nosotros ahí promovemos hábitos saludables, brindamos contención emocional, y también tenemos el área de la ética y profesional, que hay que mantener el respeto, mantener la confidencialidad y la responsabilidad. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo cuál es el rol? ¿Quedó alguna duda? Gracias, Mayra. Bien, vamos a hablar un poquito del paramédico, que seguramente lo vamos a terminar la próxima clase, ¿sí? En sí, a ver, el auxiliar en paramédico o auxiliar paramédico es un profesional fundamental en la atención prehospitalaria, ¿sí? Trabaja en ambulancias, trabaja en emergencias, en rescates, ¿sí? En operativos, en situaciones de crisis donde la vida del paciente puede depender de minutos o incluso segundos. Esta es mi área más profunda, la del paramédico, es un área que me encanta, la amo muchísimo. En realidad el perfil del paramédico combina habilidades técnicas, que es lo que sabe hacer, y competencias no técnicas, cómo se comporta, cómo se comunica, cómo actúa, en realidad bajo presión, ¿no? Entonces, en sí el paramédico, también llamado técnico en emergencias médicas o técnico superior en emergencias prehospitalarias, en realidad es un profesional especializado en la atención de urgencias fuera del hospital, que la función principal es asistir, estabilizar y trasladar a la persona enferma o lesionada antes de llegar al centro de salud. Por ejemplo, asistimos en un accidente de tránsito. ¿Qué va a hacer el paramédico? Va a evaluar las víctimas. Va a realizar, por ejemplo, maniobra de RCP si es necesario, va a controlar hemorragias, va a coordinar el traslado al hospital. ¿Sí? Entonces, el auxiliar en paramédico o el paramédico en sí, vamos a hablarlo más en general, tiene habilidades prácticas y procedimientos, ¿sí? Que puede realizar para salvar vidas o para estabilizar o para trasladar a un paciente, ¿sí? Lo primero que uno debe hacer siempre es evaluar la escena y garantizar la seguridad, ¿sí? Debemos analizar si el lugar es seguro para el paciente, si es seguro para la víctima, si es seguro para nuestro equipo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a entrar a una escena si hay riesgos eléctricos y todavía no llegó bomberos voluntarios, si hay fuga de gas, si no hay autos en circulación, si hay incendios, si hay peligro de derrumbe, si hay violencia, ¿sí? Bien. Hay que realizar la valoración primaria y secundaria, que también lo vamos a aprender, obviamente. La valoración primaria era el A, B, C, T, E, que yo se los nombré. A, vía aérea, B, respiración, C, circulación, D, estado neurológico y E, exposición y control ambiental. Y en lo que es la valoración secundaria es un examen, digamos, más detallado del cuerpo, es un examen más detallado de su historia clínica rápida y de control de signos vitales. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente golpeado llega inconsciente. ¿Qué hace el paramédico? Revisa su respiración, su pulso, hemorragias, revisa todo, sus pupilas, por ejemplo, antes de cualquier cosa. ¿Sí? También la aplicación de RCP, el manejo de la vía aérea y el control de hemorragias, ¿sí? Ustedes deben dominar la RCP de alta calidad, deben
dominar la ventilación con bolsa, válvula, mascarilla, ¿sí? O el llamado AMBU. Deben dominar las maniobras de desobstrucción de la vía aérea, deben dominar lo que es control de hemorragias, ya sea por compresión, por vendaje o por torniquete, y deben saber las posiciones de seguridad según la situación. ¿Sí? Por ejemplo, una persona sufre un paro cardiorrespiratorio en la calle. ¿Sí? El paramédico comienza, la RCP usa un DEA, un desfibrilador automático si lo tiene, se ventila con bolsa, válvula, mascarilla, y obviamente que se coordina con el hospital para la recepción inmediata. ¿Sí? Ustedes también deben saber usar el tensiómetro, el oxímetro de pulso, los inmovilizadores cervicales, el collarín cervical, la tabla espinal, las férulas, los aspiradores manuales, el botiquín de trauma, el desfibrilador externo automático y todo, ¿no? ¿Sí? Según el protocolo, también pueden administrar oxígeno por cánula o mascarilla, nebulizar, ¿sí? Asistir en medicaciones indicadas por el médico de emergencia, obviamente, y aplicar medicación autorizada según las normativas locales. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente que tiene dificultad respiratoria grave. El paramédico inicia oxígeno con la máscara de alto flujo y prepara la nebulización mientras se coordina todo lo que es el traslado, por ejemplo. ¿Sí? Y después tienen competencias, como les decía antes, competencias no técnicas, vamos a decirlo así, porque son habilidades en realidad que distinguen a un buen paramédico, ¿sí? Porque nos permite actuar a nosotros con calma, con seguridad, nos permite actuar en coordinación, en el medio del caos, vamos a decirlo así, ¿sí? Y el paramédico debe explicar lo que hace, debe tener una comunicación, digamos, clara con el paciente y con el familiar o los familiares. Siempre hay que hablar con firmeza, pero con calma, ¿sí? Y dar instrucciones simples, ¿bien? Tenemos que saber manejar situaciones de estrés con serenidad, como digo yo, ¿sí? ¿Bien? Por ejemplo, a ver, nos podemos encontrar con una madre que llora descontroladamente cuando su hijo convulsiona. Entonces el paramédico tiene que explicar que estamos controlando su vía aérea, ¿sí? Que las convulsiones van a pasar, ¿sí? Y que ya pedimos el refuerzo, por ejemplo, ¿sí? También vamos a trabajar en equipo interdisciplinario, ¿no? Porque el paramédico se comunica con los enfermeros se van a comunicar con el auxiliar, con los médicos, con los bomberos, con la policía, con defensa civil, con otros paramédicos, siempre para mantener esa coordinación y evitar errores y poder salvar una vida. ¿Sí? En un choque, imagínense ustedes un choque múltiple. ¿Qué hace el paramédico? Coordina con bomberos, ¿sí? Para liberar, no sé, a un atrapado mientras otras ambulancias atienden a heridos leves, por ejemplo. ¿Sí? Y también el paramédico hace todo lo que es la contención emocional, porque las emergencias generan miedo, las emergencias generan angustia, generan confusión, ¿sí? Entonces el paramédico brinda esa contención emocional, acompaña al paciente, mantiene un tono seguro, controla el pánico alrededor, habla con calma, ¿sí? Y también obviamente que va a tener la parte de la ética y la confidencialidad, no, ni hablemos, ¿sí? No revelamos tampoco datos médicos, respetamos la privacidad de la víctima, actuamos sin discriminación, tratamos con dignidad a la víctima de violencia, de accidentes, de consumo de sustancias, etc. ¿Sí? Bien. Eh, acá tenía, perdón,
Dice, competencias técnicas, clínicas y técnicas, que lo había colocado ahí, pensé que no tenía diapositiva, les pido disculpas. También algo importante del paramédico, vamos a decirlo así, es todo lo que tiene que ver con el ámbito de actuación, ¿sí? ¿Dónde trabaja en realidad un paramédico? ¿Sí? El paramédico trabaja principalmente en el ámbito prehospitalario. ¿Qué quiero decir? Antes de que el paciente llegue al hospital o en el lugar donde no hay acceso inmediato a personal médico. ¿Sí? La misión principal en realidad del paramédico es evaluar, estabilizar y trasladar de forma segura a la persona en situación de emergencia. Entonces, ¿dónde va a trabajar un paramédico? En realidad en múltiples contextos. ¿Sí? Algunos contextos muy controlados y otros completamente imprevisibles, vamos a decirlo así. ¿Sí? Pueden trabajar, lo más frecuente, ambulancias y unidades móviles. ¿Sí? Ahí, ¿qué realizan? Atención de emergencia, RCP, desfibrilación, manejo de vía aérea, control de hemorragias, estabilización ante un traslado, ¿sí? Pueden trabajar en eventos masivos, recitales, partidos de fútbol, festivales, maratones, actos públicos, ¿sí? En esos lugares hay riesgo de golpe de calor, atragantamiento, desmayo, sobredosis, traumatismos por caídas, aplastamientos, ¿sí? Yo, por ejemplo, trabajaba en carreras automovilísticas, ¿sí? Digamos, con la ambulancia. También pueden trabajar en zonas rurales, en rescate, ¿sí? En caminos rurales, en montañas, en zonas de difícil acceso, en catástrofes naturales, inundaciones, terremotos, incendios forestales, etcétera. Pueden trabajar en lo que son traslados interhospitalarios, ¿sí? Traslados, digamos, entre hospitales o centros de mayor complejidad, con pacientes críticos con oxígeno, con bebés prematuros, con personas en trauma o con un trauma grave, con pacientes postquirúrgicos que requieren un monitoreo, y pueden trabajar, por ejemplo, en campañas sanitarias, en operativos especiales, ¿sí? En todo lo que es enfermedades respiratorias, campañas de vacunación, prevención de accidentes, operativos en ruta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, el paramédico trabaja también siempre bajo protocolo estricto, ¿sí? Porque la formación no habilita para realizar procedimientos que corresponden al médico o al enfermero profesional. Entonces, ustedes no pueden realizar procedimientos médicos invasivos complejos. Hablamos, cirugías, suturas profundas, colocación de sondas, especialmente sin autorización, pero se puede. Procedimientos quirúrgicos en trauma, intubación avanzada sin la certificación específica, hay que tener el certificado, ojo con eso, y administración fuera del protocolo, ¿sí? No se puede recetar, no se puede indicar medicación, no se puede modificar tratamientos, no se puede cambiar la dosis, prescribir antibiótico, analgésico, decidir el tratamiento, no se diagnostica enfermedades, ¿sí? Nosotros sospechamos en emergencia, pero no diagnosticamos en forma formal, porque eso le corresponde al médico, ¿sí? Así que ojo con eso. ¿Bien? Bien. Por ejemplo, tiramos un caso clínico, ¿sí? Que puede ser muy útil. Un hombre, vamos a ponerle 55 años, convulsiona en un evento deportivo, ¿sí? Entonces, ¿qué puede hacer el paramédico ahí? Proteger la cabeza, evitar lesiones, controlar el tiempo de la convulsión, ¿sí? La valoración ABCD, la glucemia capilar,
la preparación de las vías periféricas, si está autorizado, obviamente, y coordinar el traslado en urgencia. Por ejemplo, algo que no puede hacer en ese caso el paramédico es administrar anticonvulsionantes no autorizados, diagnosticar oficialmente epilepsia, por ejemplo, o practicar sedación o medicación fuera del protocolo y realizar intervenciones médicas que sean complejas. ¿Sí? Ahora, la clase que viene vamos a hablar de las responsabilidades específicas. Ahora lo voy a dejar de compartir. Me voy a anotar primero para no olvidármelo, ¿sí? No nos queda mucho para hablar de este tema, pero vamos a hablar de responsabilidades específicas, o sea, responsabilidades clínicas inmediatas, todo lo que tiene que ver con seguridad y gestión, la responsabilidad ética y legal, que también es importantísimo en lo que es paramédico, la seguridad y la gestión, digamos, del equipo, ¿sí? Vamos a hablar también, perdón, de lo que es la formación, de lo que es la actualización que debe tener el paramédico, que es mucha la actualización que tiene que tener. Como les comentaba en la clase anterior, en la primera clase, ahora a principios del mes de noviembre, se actualizaron varias cuestiones, por ejemplo, cómo se realiza el RCP en lactantes y en niños, ya no se utiliza como se utilizaba anteriormente y varias cuestiones más, entonces siempre hay que ir actualizándose. Vamos a hablar un poquito de la integración al sistema de emergencia, ¿sí? Todo lo que es la cadena asistencial, porque el paramédico es parte de esa cadena asistencial. Y me lo voy a ir guiando acá porque me voy a perder. No quiero decir nada. Los protocolos de emergencia, ¿sí? Y los procedimientos comunes que puede realizar el paramédico, lo mismo que los deberes del servicio y del empleador, ¿no? Eso también es importante, además de los riesgos y el autocuidado que es parte también de nuestro trabajo y nosotros siempre debemos cuidarnos ante todo, ¿sí? Si nosotros estamos en riesgo, ponemos en riesgo a todos incluso al paciente. Entonces, la clase que viene vamos a terminar con la partecita del rol del paramédico y vayan preparándose porque vamos a comenzar obviamente con anatomía y fisiología, ¿sí? Parte fundamental de toda la cursada, ¿sí? Eso, a ver, la parte de anatomía y fisiología, ustedes la tienen que saber, como digo yo siempre, como el himno nacional argentino, ¿sí? Sí o sí lo tienen que saber. ¿Bien? Es la parte esencial. De ahí parte todo lo demás. ¿Sí? Entonces, nos vamos a ver la próxima clase, el próximo miércoles, a las 18:05 más tardar. Comenzamos, así que vénganse preparados, vayan tomando nota, vayan anotando las descripciones, que cada vez se va a poner más interesante. Gracias, Mayra, muchísimas gracias, como siempre. Cada vez se va a poner más interesante y van a ir viendo cosas y aprendiendo que a lo mejor uno las conoce de oído, como decimos nosotros, y después, cuando se van profundizando, está bueno saberlo siempre. Y está bueno, el que tiene la parte humana, como digo yo, realmente trabajar en salud te abre mucho la cabeza, te abre mucho el corazón, ¿sí? Y te das cuenta de que ahí adentro tuyo hay algo que hace tac, 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 ¿sí? Así que los invito entonces el próximo miércoles, disfruten mucho del resto de la semana, disfruten del fin de semana largo
y descansen, obviamente, compartan mucho, mucho en familia con sus seres queridos y nos vemos el miércoles próximo para una nueva clase. Les agradezco muchísimo. Chao, chao.